Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Antonia Santos, quien es cientista política y académica de la Universidad de Aysén. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, queríamos saber, Antonia, llevamos poquitos días de este gobierno, pero ya ha sido muy noticioso, lo comentábamos por ahí, ¿cierto?, en Masa Crítica en algún minuto, que este gobierno iba a tener una luna de miel, si es que la tenía, muy breve, pareciera que, no, que ya se acabó al tiro, y bueno, han pasado cosas, estuvo la ministra Isquia Siche, ¿cierto?, en la Araucanía, hubo todo un conflicto ahí. Bueno, cuéntame un poquito cuál es la visión que tienes tú de estos primeros días. Sí, bueno, en realidad tenemos que ser muy cautos porque están en ese proceso, se supone, de instalación. Ha transcurrido menos de una semana, ¿no? Yo la impresión que tengo es que ha sido una instalación muy rápida, como que pareciese que estaban preparados así para tomar decisiones y empezar a moverse y priorizar cuáles eran sus temas de agenda política. Y entonces como que ha sido, esa es la impresión que tengo, una instalación muy rápida, ¿no? Más a nivel central y con más carencias a niveles regionales, porque si bien los ministros y ministras se nombraron muy pronto, no ha ocurrido así con esos representantes, esa seremía a nivel regional. Creo que ahí estas prisas no les ha permitido un poco formar ese mapeo territorial, ese mapeo político, ¿no? Creo que ahí han estado un poco más débiles. Y bueno, y la impresión es esa, el acelerador puesto a la hora de tomar estas riendas que nos parecía que iban a ser difíciles. Entonces se nota estas ganas y se nota este ímpetu y se nota esta juventud de hacer las cosas de manera distinta. Ya la toma de posesión, el juramento del presidente, ya nos dio muchas señales de que esto iba a ser distinto, diferente, tanto en la forma en la que se presenta frente al país, en su discurso. Bueno, todo como que hemos recibido señales de que va a ser diferente, ¿no? Sí. ¿Y de qué es diferente? Efectivamente, uno de los temas que más se ha conversado, porque sucedió ayer, ¿no?, fue lo que le ocurrió a la ministra del Interior en la región de la Araucanía. Y claro, tiene varias lecturas. Yo todavía le concedo y le tenemos que conceder que están en ese proceso de instalación, en esa luna de miel de los 100 primeros días, ¿no? Y lo que muestra ya de entrada es una voluntad de diálogo, una voluntad de presencialidad, de estar allí, de acoger a las distintas visiones, a los distintos actores que están involucrados, como no lo ha hecho ningún otro ministro del Interior. Y en este caso hay que decirlo, el masculino, una mujer joven que tiene un discurso, que enfrenta la situación y que no se atemoriza por lo que ocurre en nuestro país. Un hecho que no solamente se circunscribe a una región, sino que nos afecta al conjunto del país, ¿no? Entonces, bueno, tiene varias lecturas, yo le quiero hacer esa lectura. Sí. Con respecto a la llegada del gobierno, el primer día fundamentalmente, Antonia, bueno, vimos un presidente, ¿cierto?, con bastante, digamos, no cumpliendo, entre comillas, los protocolos que estábamos acostumbrados, es cierto, muy suelto, muy distendido, con muchos gestos además, y eso de alguna manera, no sé cómo lo ves tú, lo acerca a la ciudadanía, despierta, digamos, una empatía con la gente que lo ve a través de la televisión, despierta muchas expectativas también de querer que las cosas se pueden resolver con solo verlo, o ir a verlo a su casa, o pedirle una foto. Se generan muchas expectativas. ¿Cómo ves tú eso? Porque eso no se puede sostener, no sé, de aquí hasta que termine el gobierno. Por supuesto que no se va a poder sostener, eso es imposible, ¿no? Mm. Bueno, esto, claro, tiene que ver con, esto es opinable y tiene que ver con las opiniones de cada uno, cómo lo recibe. Yo creo que sí hubo un cambio de gobierno que cumplió, por así decirlo, lo que es el programa duro, el ritual, por así decirlo, pero dentro del ritual se cambiaron, no sé, los saludos, se cambió la forma de presentarse, cambiaron también mucho
por parte de los salientes también rompieron mucho lo que era ese protocolo, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía antes es ese mensaje de que queremos hacer las cosas diferentes y ya nos mostramos como diferentes. Sí creo que este gobierno tiene, o la opinión pública o el conjunto de la ciudadanía, tanto lo que expresa el gobierno, lo que expresa políticamente de esa diferencia, de marcar diferencias, pero también las expectativas que eso genera, ¿no? ¿Dónde están los límites en esas expectativas? La verdad es que el listón estaba muy bajo. El gobierno de Piñera tenía un desgaste muy grande y entonces, claro, se junta una nueva generación, nuevas fuerzas políticas con un gobierno que estaba muy débil y muy desgastado. Entonces, eso hace que se combinen y que se engorden esas expectativas, tienen otro grosor distinto. No se van a mantener en el tiempo. Siempre en política es muy distinto lo que uno propone hacer, lo que uno quiere hacer y las condiciones que se van a ir dando, ¿no? Y esto que estoy diciendo, bueno, lo vivió en primera mano el gobierno anterior, ¿no? Ese cruce de distintas situaciones que se dieron y este tendrá que enfrentar las suyas. Pero yo creo que sí se siguió ese ritual republicano y que en eso no falló nada. Sí falló, bueno, pues eso, otra generación, otras fuerzas políticas y unos mensajes políticos también diferentes, ¿no? En estas opiniones también yo creo que se percibía muy fuerte lo que es la presencia o el apoyo de distintas generaciones. Mucha mujer, mucha gente joven, muchas familias, los niños, las niñas se muestran muy, y a él le gusta mucho, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso también es interesante. Y también los adultos mayores, eso también llama la atención, Antonia, que son personas, digamos, que, entre comillas, como se dice, van de salida, digamos, gente, no sé, jubilados, también con mucha esperanza, expectativa. También porque para ellos hay un mensaje importante, ¿no? De acogida, todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, con pensiones. Entonces yo creo que ahí se crea como un bolsón de los indiferentes, de los que ya están de vuelta de la política, del que le da lo mismo quien gobierne, que se muestra así como más reticente, pero yo creo que, bueno, que hay que apoyar 100 días, ¿no? Veamos cómo se va dando todo esto así. Uh-huh. ¿Qué te pareció las declaraciones que de alguna manera fueron bastante duras en el caso, digamos, cierto, de Sati, de Errázuriz, cierto, de que hayan estado en ese acto cierto, de oración en la catedral? Después, bueno, dijo otro tanto ayer en un programa, cierto, anteayer de Sábado Gigante, bueno, cierto, le endilgó un poco al príncipe Felipe que la cosa partió tarde por su culpa. Un presidente que de repente como no tiene mucho filtro, digamos. ¿Cómo lo ve eso? ¿Eso le puede pasar la cuenta? Por una parte está bien esa frescura, ¿no? A la hora de poder expresar lo que siente, ¿no? Pero por otras, claro, también va a tener que guardar un poco, pues no sé, un poco lo que se supone que tiene que, y sobre todo, claro, cuando escuchamos, por ejemplo, lo que ha manifestado la Casa Real, que se siguió el protocolo, que lo dejaron en el último momento, que no se debió a retrasos de, bueno, eso yo creo que no deja de ser una anécdota, sí se quiere presentar como una anécdota, porque la anécdota es dependiendo cómo se exprese, ¿no? Evidentemente yo entiendo que el presidente no es monárquico, y entonces, claro, es más fácil decírselo a un rey que decírselo a otro presidente de América Latina, por ejemplo. Creo que ahí encierra también una crítica. Me parece más grave lo de bueno, lo de estos personajes de la Iglesia Católica, ¿no? Porque están, pero no estaban en un segundo plano. Es cierto que es una actividad litúrgica, algo que en este caso prepara la Iglesia Católica, que puede invitar a quien quiera, pero yo creo que con las denuncias que ha habido tenían que haber sido ellos, por parte de quienes asistían, mucho más prudentes, ¿no? Porque el hecho de estar allí
en mi opinión, creo que es que están provocando una situación, que están provocando el que se tenga que manifestar por algo que es muy desagradable y que sobre todo está siendo visto por los tribunales y ha sido enjuiciado también de manera muy clara por la opinión pública, ¿no? Entonces yo creo que son cosas distintas. Una me parece casi anecdótico, ¿no? Y lo otro me parece que tienen que ser más cuidadosos y la Iglesia tiene poco que decir, aunque en este caso sea la acogida, ¿no? Sí, Es que también nos tenemos que cuestionar si en el siglo XXI se deben mantener sí. estos ritos, ¿no? Ligados a una determinada religión en un Estado que es laico, que eso también permite preguntarse un poquito más, ¿no? Sí. Por último, Antonia, todavía acá no conocemos, ¿cierto? Las autoridades, solamente se han designado dos de ellas. Me da la impresión de que en las otras regiones también está pasando eso. ¿Sientes tú que es un proceso normal, que hay que tomar decisiones? Por ahí incluso se anunció a un embajador en Estados Unidos, ¿cierto? Que quedó stand-by y parece que ahí van a tener que volver a foja cero, digamos, ¿cierto? Porque tiene muchos anticuerpos, ¿cierto? El senador, ¿cierto? Que fue hijo del canciller Letelier, ¿cierto? Un poco ahí se quería dar un punto, pero en fin, se han demorado un poco y pareciera que lo están pensando mejor, hay que dar ciertas señales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es normal en un proceso de instalación? O sea, yo creo que ha ido un poco lento porque lo que es la instalación en regiones y la presencia en regiones tenía que haber ido casi a la par con lo que es la instalación del gobierno central, ¿no? Entonces sí creo que aquí ha habido demoras. Lo entiendo también porque son muchas las fuerzas políticas y entonces tienen que ver, por así decirlo, los equilibrios y los tienen que ver tanto internamente en las regiones como a lo largo del territorio chileno. Creo que es algo que sí que hay que considerar rápido. O también otra cuestión, yo creo que esa figura de las seremías y todo esto va a ser revisado con la constitución que se está debatiendo, que también es tema del ruido que genera y que ya suponíamos que lo iba a generar. Pero Sí. sí, yo creo que a nivel territorial ha habido como una cierta descoordinación, desconocimientos, dudas, búsqueda de equilibrios y que a lo largo del mes yo creo que tienen que dar una respuesta porque es en todas las regiones, efectivamente. Ujú. Bueno, Antonio, queremos agradecerte que nos hayas acompañado, ¿cierto? Y vamos a estar ahí comentando un poco cómo va este nuevo gobierno. Muchas gracias. A ti, gracias. Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con la cientista política Antonia Santos.